Hola, ¿cómo les va? Soy el capellán Héctor Carlos Díaz, esto se llama Contacto, una manera de acercarte. Bienvenido a esta nueva edición. Vamos a seguir conversando este tema tan lindo de empezar el año. Fíjese que para producir cosas, nosotros que vivimos en un país que es de alta transformación, que es un país productor, todo lo que se produce necesita los insumos. Es decir, tomo insumo esto, lo otro, por medio de un proceso lo transformo y llego a una cosa diferente. Lo mismo se hace en la cocina. Usted toma los ingredientes que va a hacer de algo, sigue una receta, que sería el proceso, y la cuestión final es una rica comida, se hizo todo bien. Fíjese que las personas a veces toman su vida y dicen, yo no puedo hacer lo que quisiera hacer, porque no tengo los elementos que se necesitan. Es decir, o no tengo la inteligencia, otros pueden decir no tengo la edad, otros pueden decir no, pero no tengo los recursos, cuando en realidad ninguna de esas verdades es cierta. En uno de los salmos, Dios dice, yo puse todo lo que programé para tu vida, está puesto ahí. Y lo dice diciendo el que escribe el salmo, todo lo que diseñaste para mí fue formado en mí sin faltar ninguno de esos elementos. Es decir, si Dios produce en nosotros algo y produce con los elementos que tenemos nosotros adentro, lo que Él quiera producir es muy bueno. Fíjese que hay un versículo en la carta de Filipenses, en el capítulo 2, que dice que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué significa eso? Que tenemos para producir todo lo que necesitamos, porque Dios lo ha producido en nosotros. Él toma los elementos, los insumos que Él ha puesto en nuestra vida y pone el proceso de querer y hacer, y así seguimos para adelante. Entonces, estamos con la capacidad, ya venimos con la capacidad, cuando nos damos cuenta de eso, de que podemos producir cambios realmente valederos en nuestra vida. Fui a visitar hace un tiempo atrás, hace algunos años, cuando era director de producción de una empresa, nos mostraban procesos de producción en otros lados para que aprendiéramos cómo se hacían las cosas, etcétera, etcétera. La cosa es que fuimos a ver una siderurgia que producen metales, acero, y me llamó muchísimo la atención el horno que tenía, que hacía un calor inmenso, lo ventilaban con un montón de cosas, con un montón de tecnología, y cuando le pregunto al ingeniero me dice, lo importante para producir un muy buen acero es que este horno esté permanentemente prendido. Y me explicó cómo hacían para mantenerlo prendido, una cuestión muy interesante, pero me quedó la idea de que el horno para producir tiene que estar siempre prendido. Entonces, si Dios produce en mí, porque ya ha puesto los insumos que junto con el querer y el hacer que Él produce, hacen de nuestra vida algo interesante, este horno, ¿cómo mantengo prendido el horno de Dios que produce en mí lo que Dios quiere? Me puse a pensar, ¿qué puedo ponerle a ese horno? Fíjese, lo primero que podemos ponerle son sueños y proyectos. Uno alimenta el horno del querer y el hacer de Dios con sueños y proyectos. ¿Eso qué hace? Mantiene mi mente activa. Las mentes activas están siempre planeando para adelante, siempre viendo qué se puede mejorar, qué puedo hacer, cómo puedo cambiar, cómo le sumo cosas positivas a lo que estoy haciendo. Ninguna mente positiva se queda con un recurso para toda la vida. Ese recurso, como se va repitiendo, se va perfeccionando y eso va agregándole otros procedimientos y lo que va haciendo la excelencia. Una mente activa siempre tiene sueños y proyectos. ¿Quiere mantener el horno de Dios prendido? Métale sueños y proyectos, métale cosas que quisiera hacer y Dios va a seguir manteniendo el horno funcionando. Lo segundo con lo que hay que alimentar ese horno de Dios, del querer y el hacer, es esas frustraciones y fracasos del pasado. ¿Por qué hay que quemarlos? Porque esas frustraciones y esos fracasos, lo único que hicieron fue marcar la forma en que alguna cosa no se hacía. Es decir, quisimos hacer esto de esta manera, y salió mal. Ya sabemos
que de esta manera y esta manera no es, habrá que buscar otra. Entonces, en el querer y el hacer, agarre esa caja grande, agarre todas esas listas de las veces que usted fracasó intentando, agarre y le dijo: Señor, aquí está, lo meto en tu horno, en el de querer y hacer que vos querés conmigo, y eso se va a mantener. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Cuando uno mete las frustraciones, lo que mantiene es un corazón sano. Muchas personas de mi edad, y tal vez un poco menos, y a veces con jóvenes, con mucha tristeza, me dicen: yo ya fracasé tantas veces que no me animo de nuevo. ¿Sabe por qué es eso? Porque no han quemado el fracaso, porque no se lo sacaron y lo llevan como una pesada mochila en su corazón, en su alma, y cada vez que van a intentar algo lo miden o lo miran con los ojos del anterior fracaso, y eso hace que mucha gente apague el querer y el hacer de Dios en su vida y al final pasen los años sin tener nada. El otro elemento distintivo con el que se mantiene ardiendo el horno del querer y hacer de Dios es la rotura de esos límites y esos paradigmas que se ponen. Los límites son buenos, sirven para cuidarnos, sirven para marcar algo, pero los paradigmas son esos tipos de límites emocionales que nosotros nos ponemos. No voy a poder porque soy de mucha edad, porque no tengo los recursos. Nunca intenté, entonces no sé si voy a poder. Eso es un paradigma. Un decir: hasta aquí llegué en la vida y del otro lado no sé qué hay, pero no me animo. Más vale me quedo de este lado a ver qué pasa. Esto no es un límite para proteger, sino un paradigma. Y el problema de los paradigmas, que en vez de crecer hacia afuera, lo que hacen es crecer hacia adentro. Es decir, crecer inverso, cosa que no existe. Lo que crece inverso se achica. Entonces los paradigmas hacen que los sueños y los proyectos de las personas se vayan achicando, 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 y el querer y hacer de Dios se va apagando despacito, y entonces llega un punto donde no hay ganas de hacer nada por causa de esos límites autoimpuestos que uno asume. Lo que pasa con la persona que rompe los paradigmas es que tiene su alma sin heridas. ¿Sabe qué se hace con los paradigmas? Uno los reconoce y se apoya ahí fuertemente y empieza a empujar. Yo puedo. ¿Vio ese pasaje que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Sirve para eso, hasta donde podía. Pero ahora me siento fortalecido por Dios y empujo mi paradigma y lo voy haciendo que mi límite se vaya para otro lado. Y entonces de esa manera mantengo el horno de Dios prendido. Dios dice que Él ha puesto, la palabra de Dios dice así: Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese horno, acuérdese, se mantiene prendido con una mente activa de sueños y proyectos, con un corazón sano que ha sacado sus fracasos y los ha quemado en función de lo que viene, y por un alma sin heridas que rompe sus paradigmas. Al final de cuentas, ¿qué es lo que va a pasar? Y va a pasar que la voluntad de Dios se va a formar en nuestras vidas, porque nosotros alimentamos ese fuego de Dios con los insumos que Él nos puso. Él puso en nosotros todo lo que necesita para producir al hombre a la imagen de la estatura de la plenitud de Cristo. No se quede sin hacer funcionar este año el horno de Dios. El querer como el hacer viene de la mano de Dios por su buena voluntad. Agregue todo eso, planifique para adelante, tenga un año bendecido, no se quede. Necesitamos vivir la vida plenamente, porque eso es lo que enseñó Jesús. He venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Hasta aquí llegamos hoy. Un gusto como siempre, estar con ustedes. Soy el capellán Héctor Carlos Díaz. Esto se llama Contactos y lo espero la próxima.